¿Qué tal, amigos de CADE? Otra oportunidad de estar en contacto con ustedes, como lo hacemos habitualmente, manejando los principales temas que conversamos habitualmente. Hoy vamos a hablar también de los consejos de salarios. Ustedes bien saben que nosotros estamos transitando lo que ha sido esta novena ronda. Hasta la séptima ronda más o menos nos fuimos manejando con cierto paralelismo en los diferentes grupos. Estamos hablando de que son más o menos 220 entre grupos y subgrupos. Y nos fuimos manejando acorde a lo que era la época prepandemia, ¿no? ¿Verdad? Después con la pandemia, ahí se hizo una gran diferencia. La octava ronda que se tomó como periodo puente, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, solamente pensando en un año con un crecimiento muy chiquito del 3%, y después pensando, bueno, que el año pasado ya se hacía una novena ronda. En algunos casos se tuvo que reproducir esa situación justamente para de alguna forma no generar una expectativa que podía ser irreal para los sectores más afectados. En el resto de los convenios ya se han firmado hace 2 años y medio, 24, 36 meses, la gran mayoría de los convenios pensando en no negociar en el próximo año 2024, terminando en el 2023, algunos en julio, y después sí haciendo una nueva ronda para saltear el 2024, que va a ser un año preelectoral y donde los gobiernos básicamente no quieren tener problemas, no quieren tener movilizaciones salariales justamente que se embanderen con reclamos o reivindicaciones políticas. Entonces, el año 2024 el plan es no tener negociación colectiva. Nos habían quedado pendientes entonces los sectores que estaban más afectados y vulnerables a la pandemia. Hablamos del transporte de escolares, hablamos del sector de hoteleros, hablamos de las agencias de viaje, hablamos de los restaurantes. Básicamente, algunos sectores que tuvieron que cerrar sus puertas de forma obligada, las entidades deportivas, que habían tenido que cerrar sus puertas, que no habían podido desarrollar su actividad, que el gobierno sí los apoyó con un seguro paro parcial, que ahora está prorrogando hasta el 31 de diciembre. Recuerden que ese seguro de paro se vencía ahora el 30 de septiembre y lo está prorrogando hasta el 31 de diciembre. Bueno, en esos convenios, en esos grupos hay convenio previsto que va a tener un desarrollo especial, sobre todo pensando en la recuperación del salario real, porque no habían tenido recuperación del salario real. Y entonces, en todos los casos, como la inflación había aumentado, entonces habían perdido capacidad de compra. Entonces, en la pauta del Poder Ejecutivo se planea que para ahora, para julio del 2022, porque estos son aumentos retroactivos al 2022, van a tener solamente un aumento del 3% de la inflación esperada. Esto va a ser para para segundo semestre del 2022, para este primer semestre de convenio, segundo semestre del 2022. A partir de enero del 2023 van a tener un 4% de inflación esperada y un 2% de recuperación. De alguna forma el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Consejo Superior Tripartito, piensan en una recuperación de aproximadamente el 10%, 9% en lo que va de los próximos 4 años. Va a ser un sector que le va a costar mucho más recuperarse que el resto de los sectores que de alguna forma ya están viendo recuperación. Y algunos, por ejemplo, la industria química, la construcción, no han tenido pérdida salarial. El sector de salud, el grupo 15 tampoco. O sea, hay grupos que no han perdido, hay grupos que han perdido un poco y hay grupos que van a perder más, que han perdido más y que lo van a tratar de recuperar en un mayor plazo. En julio de 2023 el aumento previsto para la inflación esperada del 2.7%, y ahí se va a hacer un pequeño correctivo entre inflación esperada y inflación proyectada. También va a tener un ajuste especial en junio de 2023. En enero del 2024 el aumento va a ser del 3.5% en la inflación proyectada y del 2% de la recuperación. Va a ser similar al de enero del 2023, pero con medio punto menos de inflación proyectada. Para julio del 2024 un 2.3% de inflación proyectada, y también va a ser un correctivo similar a julio del 2023, donde se va a estar comparando la inflación real y la inflación proyectada para de alguna forma ir acompasando en esos periodos de tiempo lo que ha sido la inflación real y proyectada, sobre todo pensando que estamos en el 9.53 ahora de inflación de los últimos 12 meses, pero el plan es llevarlo al rango meta, que está entre el 5 y el 7, o sea, la media del rango meta es el 5%. Y después seguir aplicando pautas entre inflación esperada y aumentos hasta llegar al año 2026 y cerrar en diciembre del 2026 de alguna forma recuperando ese 9%. Básicamente, en esta estructura de pauta de alineamiento del Poder Ejecutivo, lo que se está tratando es que en este periodo de tiempo, en este lapso, poder de alguna forma recuperar aproximadamente un 9%, siempre en este caso
pensando en los que habían tenido solamente un convenio puente en la octava ronda y otro convenio puente en la novena ronda y no habían tenido aumentos de recuperación real de salarios solamente porque habían sido de los más afectados o fundamentalmente porque los han sido los más afectados por la pandemia. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima entrega.